¿Y si las leyes más sagradas de la civilización occidental no descendieron del cielo en una nube de humo divino? ¿Y si los 10 mandamientos, la piedra angular de la moralidad judeocristiana, no fueron dictados por Dios en la cima de una montaña, sino que fueron redactados por manos humanas con propósitos humanos? Esto no es una provocación moderna o una duda fugaz susurrada en las sombras. Es una pregunta poderosa, planteada por primera vez con sorprendente claridad hace siglos, que alteró fundamentalmente nuestra relación con los textos sagrados. Esta investigación, alguna vez considerada una herejía profunda, nos invita a mirar más allá del velo de la tradición y explorar una posibilidad que es tan inquietante como liberadora, obligándonos a reconsiderar la naturaleza misma de la autoridad divina y la historia humana. Antes de revelar al autor secreto detrás de los mandamientos, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace. Esta exploración comienza con uno de los pensadores más radicales en la historia de la filosofía, Baruch Spinoza. En el siglo XVII, una época en la que desafiar el dogma religioso era un acto peligroso, Spinoza se atrevió a aplicar la fría y dura lente de la razón a la Biblia misma. Se negó a aceptar sus historias al pie de la letra, tratándola no como un mensaje divino perfecto, sino como un documento histórico, una compleja biblioteca de textos escritos por diferentes personas, a lo largo de diferentes épocas. Este enfoque fue revolucionario, quitó capas de mito y reverencia, para hacer una pregunta simple pero trascendental. ¿Y si la ley fue creada no para asegurar nuestra salvación eterna, sino para gobernar un reino frágil y antiguo? Imaginen las ondas de choque que esta idea envió a los establecimientos religiosos de su tiempo. Sugerir que la ley sagrada era una herramienta política, era desmantelar el fundamento mismo sobre el que descansaba su autoridad. Fue un acto de rebelión intelectual, que le valió a Spinoza la excomunión y la condena. Fue expulsado de su propia comunidad, etiquetado como ateo y monstruo, por atreverse a sugerir que la voz divina en las Escrituras podría ser en realidad el eco de preocupaciones humanas, preocupaciones políticas, ingenio humano. Sin embargo, sus argumentos, construidos sobre la lógica y la evidencia textual, eran demasiado poderosos para ser simplemente desestimados u olvidados, permaneciendo como un fantasma en los pasillos de la teología y la filosofía. Nuestro viaje seguirá el camino que Spinoza trazó. Examinaremos la evidencia que presentó. Discrepancias sutiles pero significativas en el texto bíblico. El lenguaje usado para describir a sus figuras centrales. Bueno, está bien. El núcleo del argumento de Spinoza era una distinción nítida e intransigente que golpeaba el corazón de la tradición religiosa. Propuso que las leyes que se encuentran en la Torá no eran lo que parecían ser. Los 613 preceptos, seguidos meticulosamente por los hebreos, no eran, en su opinión, un camino directo hacia la bienaventuranza espiritual o la virtud universal. Esta fue su herejía abominable. Afirmó que estos mandamientos no fueron dados literalmente por Dios como un pacto eterno para toda la humanidad. En cambio, los vio como un marco legal y político brillante, pero completamente humano, diseñado para un propósito muy específico: permitir que los antiguos hebreos se gobernaran a sí mismos de manera efectiva en un estado autónomo. Esta perspectiva reformula toda la narrativa del monte Sinaí. En lugar de un momento de revelación divina para todos los tiempos, Spinoza lo vio como un evento político fundamental. Las leyes, desde las restricciones dietéticas hasta las observancias festivas, no se trataban de complacer a un soberano celestial. Se trataban de crear una identidad nacional distinta, fomentar la cohesión social, asegurar la estabilidad y prosperidad de su reino. Estas leyes ceremoniales, argumentó Spinoza, eran los instrumentos del arte de gobernar. Sirvieron para unificar a un pueblo, distinguirlos de sus vecinos, proporcionar un conjunto común de prácticas que los uniría a través de generaciones, al igual que la Constitución o el Código Legal de cualquier nación. Esta reinterpretación radical significó que la autoridad de estas leyes era condicional. Eran válidas y vinculantes, insistió Spinoza, solo mientras durara esa entidad política, el antiguo reino de Israel.
Una vez que el reino fue destruido y el pueblo fue dispersado, el propósito político original de las leyes ceremoniales se volvió obsoleto. Continuar observándolas por un sentido de obligación divina era, en opinión de Spinoza, una mala interpretación de su función original. Era como seguir las leyes de tránsito de una ciudad que hacía mucho tiempo se había desmoronado, confundiendo las regulaciones prácticas con verdades atemporales y sagradas que trascendían las circunstancias. El escándalo de esta idea no puede subestimarse. Sugería que una parte significativa de lo que se consideraba la palabra eterna de Dios era, de hecho, un conjunto de estatutos para un estado difunto. Fue esta afirmación, más que cualquier otra, la que llevó a su destierro formal. Fue acusado de intentar separar al pueblo judío de su pacto con Dios. Para entender la crítica de Spinoza, primero debemos captar su profunda visión de lo que implica la verdadera ley divina. Para él, la genuina ley de Dios no era una larga lista de prohibiciones y rituales. Era algo mucho más simple e infinitamente más poderoso. La auténtica ley divina, argumentaba, solo manda dos cosas: el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Es una ley escrita no en tablas de piedra, sino en la esencia misma de nuestras mentes racionales. Nos llama a entender el universo y nuestro lugar dentro de él, y a través de ese entendimiento, a cultivar un amor intelectual profundo por la realidad subyacente de la existencia, a la que él identificó como Dios o naturaleza. Esta ley divina no tiene nada que ver con ceremonias específicas. No exige sacrificios, no dicta qué alimentos podemos o no podemos comer, ni prescribe días particulares para el descanso y la adoración. Tales prácticas, sostenía Spinoza, pertenecen al ámbito de la ley humana. Son convenciones sociales, quizás valiosas para mantener el orden de la comunidad o la identidad cultural, pero no son la esencia de una vida virtuosa y bendita. La verdadera bienaventuranza proviene del estado interno del alma, de su alineación con la razón y su comprensión del orden eterno de las cosas. Una de las pruebas más convincentes de Spinoza era algo escondido a plena vista, una anomalía textual que la mayoría de los creyentes habían pasado por alto durante siglos. La Biblia presenta los 10 mandamientos, no una sino 2 veces. La primera versión aparece en el libro del Éxodo, capítulo 20, justo después del dramático relato de su revelación en el monte Sinaí. La segunda versión aparece mucho más tarde en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, mientras Moisés relata la ley a una nueva generación antes de que entren en la tierra prometida. Si estas palabras fueran una transcripción perfecta y literal del propio discurso de Dios, uno esperaría que fueran idénticas, pero no lo son. Spinoza señaló que las discrepancias entre estos dos relatos son significativas e innegables. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, la orden de santificar el sábado, se presenta con una justificación completamente diferente. En Éxodo, la razón dada es divina, porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. En Deuteronomio, sin embargo, la razón dada es histórica y social, porque los israelitas fueron una vez esclavos en Egipto y deberían dar a sus propios siervos un día de descanso. Además, el orden y el contenido de otros mandamientos también cambian. Deuteronomio enumera la esposa primero. Éxodo la incluye entre posesiones. Spinoza no vio esto como una elección editorial trivial, sino como una prueba irrefutable. Estas variaciones, argumentó, prueban que el texto no era un artefacto estático y divinamente preservado. Era un documento vivo, editado y adaptado con el tiempo. Las diferentes razones y redacciones reflejan prioridades teológicas, prioridades sociales de los autores o editores que compilaron estos libros. Para Spinoza, esta era una prueba clara e irrefutable, más clara que el sol al mediodía, de que Moisés no pudo haber sido el autor del Pentateuco tal como existe hoy. Si Moisés hubiera escrito un solo libro definitivo de la ley, estas flagrantes discrepancias no existirían. En cambio, las diferencias sugieren fuertemente el trabajo de un historiador o editor posterior que estaba tejiendo múltiples fuentes y tradiciones. Este compilador no solo estaba transcribiendo,
interpretando, aclarando e incluso modificando la ley para satisfacer las necesidades de su propia generación, revelando una mano humana dando forma a la palabra divina. Así que, sí, Spinoza no dejó esta pregunta crucial sin respuesta. Después de unir cuidadosamente la evidencia textual, propuso un candidato probable para el papel del gran compilador. Argumentó que los 5 libros de la Torá y varios otros libros históricos fueron compuestos y editados por un único historiador posterior. Este individuo tomó los escritos fragmentados, las tradiciones orales, los códigos legales que se habían acumulado durante siglos y los tejió en la gran narrativa que conocemos hoy. El principal sospechoso de Spinoza para esta monumental empresa fue Esdras el escriba. Esdras vivió muchas generaciones después de Moisés, en el siglo V a.C. Fue un sacerdote y escriba que dirigió una ola de exiliados de regreso de Babilonia a Jerusalén. Llegó a una comunidad en crisis que necesitaba identidad, código legal e historia compartida. Con autoridad, conocimiento y motivación, Esdras podía recopilar los restos dispersos de tradiciones. Spinoza teorizó que Esdras, o su escuela, editó y compiló estas fuentes en una sola obra. El análisis político e histórico de Spinoza se basó en su revolucionaria concepción de Dios. Para él, Dios no era una deidad personal con voluntad y emociones. Tal imagen era una proyección humana. Spinoza describió a Dios como una sustancia absolutamente infinita, la realidad inmanente de todo lo que existe, la naturaleza gobernada por leyes racionales. Si Dios es el orden racional del universo y no un monarca, entonces no puede emitir mandamientos como un rey. La escena de Dios dictando los 10 mandamientos se vuelve una metáfora pedagógica para una sociedad precientífica. La autoridad de la ley proviene de la razón y su capacidad para conducir a la prosperidad y la convivencia. El pacto deja de ser obediencia a una voluntad personal y pasa a ser un compromiso de vivir ética y racionalmente, en sintonía con la armonía del universo. Los mitzvot se transforman en principios internos que nos guían, ideas para vivir según el orden de la naturaleza, fomentando bienestar e integración social. Esta visión resuena con métodos rabínicos: interpretación, adaptación y aplicación a nuevas circunstancias. Para Spinoza, la verdadera fe no es obediencia ciega, sino comprender el mundo y vivir sabiamente dentro de él, por amor a la verdad y no por miedo. Su análisis de los mandamientos cambió el pensamiento occidental, fundador de la crítica bíblica moderna, que estudia la Biblia como historia y literatura. Reveló autores, editores, capas y una historia. Si las leyes fueron creadas con un propósito político, su autoridad no es absoluta ni eterna. Debemos preguntar, ¿cuál es la sabiduría en esta regla? ¿Qué propósito sirvió? ¿Sigue siendo válido hoy? La legitimidad de una ley se basa en su justicia, utilidad, coherencia con la razón y la compasión humanas. La filosofía de Spinoza exige libertad responsable, deliberar, decidir y construir.